hablar un poco sobre las diferentes soluciones de instalaciones centralizadas y combinarlas con lo que es el futuro, ¿no? Mejorar las instalaciones centralizadas, simplificarlas, hacer algo diferente a lo que ya conocemos, ¿vale? Y utilizar como fuente de energía la aerotermia. Os hablaremos de un caso de éxito muy concreto. Solo una cosa, por saber que no estoy hablando solo, ¿alguien me puede decir que se me escucha? Perdonadme, pero es que Perfectamente, Sergi. Se te escucha, Sergio. vale, vale, os lo agradezco porque como uno no sabe, dice, a ver si voy a estar hablando solo. ¿Vale? Pues nada, gracias. Lo primero de todo, gracias a todos por venir. Muchas gracias por asistir a este webinar. Y lo que os estaba comentando, que queremos contaros esta solución que se está implementando, soluciones centralizadas con aerotermias que pueden alcanzar alta temperatura, ¿vale? Para instalaciones centralizadas. Keiter entrará en este detalle. Nos acompaña José Arboleda, que es el responsable de formación y proyectos especiales, ¿vale? Luego él se presentará. ¿Vale? Y Keiter tiene un gran conocimiento en el mundo de la refrigeración, en el mundo del frío, en el mundo de las bombas de calor, con una dilatada experiencia, es un fabricante nacional, pero bueno, ellos lo contarán mejor que yo, ¿vale? La idea es ofrecer un poco este tipo de soluciones y abrir este abanico y daros a conocer distintos. Sé que el tiempo es muy valioso, no queremos teneros aquí mucho tiempo porque si no al final os desconectáis. Entonces vamos a ir con unas píldoras muy concisas y muy concretas, tampoco para contaros desde un tema puramente comercial, sino va a ser más bien tema técnico, ¿vale? Explicar un poco las soluciones, hablar normativa y hablar de por qué estamos tratando este tipo de soluciones y cuál es nuestra misión, ¿no? Simplemente, antes de contar quién es Uponor, presentarme a mí mismo. Yo soy Sergio García, llevo 15 años en Uponor. Muchos de vosotros me conoceréis. Yo ahora mismo no puedo saber quiénes estáis ahí detrás, pero bueno, luego miraré. Llevo 15 años en Uponor, 10 de ellos dentro del servicio técnico, por eso conozco a bastante gente y seguro que a muchos de vosotros nos hemos visto alguna vez. Desde hace 5 años estoy dentro del departamento de marketing y de jefatura de producto para desarrollar nuevos productos y buscar soluciones que se adapten a nuestro mercado ibérico, al mercado de España y Portugal, ¿vale? Nosotros tenemos una idiosincrasia distinta, pero que conjuga muy bien con algunas actitudes que tienen otros países europeos. Hay cosas que nos valen, otras que por supuesto no nos valen porque construimos de distintas maneras e instalamos de manera diferente. Pero siempre está muy bien tener ese feedback por toda la parte de Europa. Por eso es bueno que os cuente quién es Uponor. Uponor, que muchos lo conoceréis. Ahora. Uponor es una empresa de origen finlandés, una multinacional finlandesa y tiene presencia en más de 30 países. Sus principales focos de actuación son la fontanería, de lo que sentimos muy orgullosos, ¿vale? Fontaneros, climatización invisible, sistemas radiantes, suelo radiante, pared, techos, todo este tipo de sistemas siempre por sistema radiante y conducción y canalizaciones de agua a distancia, como puede ser las tuberías prehiladas EcoFlex, soluciones energéticas como puede ser esto que vamos a hablar hoy, ¿vale? Soluciones de instalaciones de estaciones de transferencia de calor, ¿de acuerdo? Y sondas de geotermia, ¿vale? ¿Por qué os cuento esto? Pues porque estamos dentro de 30 países y lo bueno que nosotros nuestra misión, principalmente mi misión, es buscar dentro de todos los países de los que formamos parte qué soluciones se instalan, qué soluciones se aplican en otros países y qué nos puede interesar a nosotros, ¿vale? ¿Por qué? Porque de todo ese desarrollo, luego hablaremos, aquí se ha traído una serie de productos que ya está teniendo una gran aceptación, productos muy extendidos en otras partes de Europa, donde se vio que esto podía ser una mejora y nosotros pues lo hemos traído y lo hemos buscado una aplicación dentro de nuestras peculiaridades y nuestro sistema constructivo, ¿vale? Que esto es lo interesante. Después de presentar Uponor, quiero introduciros en los sistemas prefabricados, en la industrialización, ¿vale? Lo oiréis mucho, ¿no? Que se está buscando industrializar la construcción, cada vez falta más mano de obra cualificada y se busca soluciones que simplifiquen la ejecución en obra, ¿vale? Que reduzcan errores y que mejoren el proceso constructivo, ¿vale? Dentro de esto, Uponor tiene una división que es esta, tiene otras que buscan también simplificar la ejecución de las obras y reducir posibles defectos de instalación. Y esta es una de ellas, ¿no? Sistemas prefabricados, industrializados, bien para producir agua caliente sanitaria, bien los famosos, activar aquí el láser, los famosos ComfortPort,
¿vale? Que alguno de vosotros ya habrá instalado, que son cajas que lo que se hacía antes de montarlo en obra, con los problemas que teníamos de estar ahí agachado, pues esto se monta en una fábrica y entonces se simplifica este proceso y queda mejor instalado, ¿no? Ready-Por, que son instalaciones, sistemas adaptadas un poco ad hoc a lo que necesita el proyecto. Y luego tenemos la familia de Aqua y Combipor, que son sistemas para producción de agua caliente sanitaria, buscando la máxima higiene en la producción y distribución eficiente de calefacción, ¿vale? Tenemos la versión o bien para producir exclusivamente agua caliente sanitaria de manera en el mismo punto de consumo, por lo que minimizamos al límite la posible contaminación por la genera, o producción masiva en la misma sala de caldera o distribuida por plantas mediante equipos de alta producción. Esto sería en otro webinar, lo contaría detalladamente, ¿vale? Y luego lo que vamos a hablar hoy, que es en instalaciones centralizadas, distribuir la calefacción y producir agua caliente sanitaria de manera instantánea, ¿vale? ¿Y por qué todo esto? ¿Por qué esta situación? Si nosotros vemos lo que publican la Unión Europea y lo que en el último informe del consumo energético, sabemos que el 40% de la energía global consumida se consume en los edificios, ¿vale? El resto es el transporte, principalmente. Y si entramos dentro de los edificios, si nosotros nos vamos a nuestro IDAE y vemos el último estudio que hizo de consumos energéticos en edificios residenciales, el 60 y casi 70% del consumo que se realiza en residencial es en producción, en la distribución de agua caliente sanitaria y calefacción. Bueno, todos tenemos que ver nuestra factura para ver que cuando más nos tiembla, ahora que yo estoy a punto de recibir la factura del gas, son estas facturas, ¿no? La calefacción, etc. ¿Vale? Entonces, ¿por qué traemos esta solución? Porque hacer una pequeña mejora en la distribución de la producción de agua caliente sanitaria y de calefacción implica realmente un avance en esta mejora energética. No es lo mismo hacer una pequeña mejora sobre algo que no tiene un impacto global, y aquí sí que podemos hablar, y esto es nuestra misión. Nosotros como fabricantes, como instaladores, como diseñadores, como ingenieros, como prescriptores, todos estamos un poco implicados en, oye, vamos a mejorar la eficiencia energética de nuestras instalaciones. Muy bien, voy a cambiar una bombilla a una bombilla de bajo consumo, una bombilla de LED. Perfecto, has hecho una mejora. Pero si actuamos en lo que nos toca a nuestro oficio, que es que como veis es bastante importante, hacemos una mejora energética muy importante sobre una masa crítica. O sea, un 10% del 70% del 40% es mucho más que un 1% del 100, para que me entendáis, ¿no? Igual me lío un poco. Bueno, entonces, entrando en la distribución centralizada, ¿no? Todos sabemos que a partir de un número de viviendas, al final, hacer una instalación centralizada es más eficiente que hacerla individual, ¿vale? En Madrid hay zonas de España donde no se instalan mucho los sistemas centralizados, pero hay zonas donde es prácticamente lo más común. Madrid podría ser un ejemplo. A partir de 9 viviendas, lo que más se estila instalar es sistemas eficientes centralizados, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué diferencias hay dentro de la distribución centralizada entre vamos a hacer una comparativa en un bloque de viviendas frente a una instalación tradicional a 4 tubos, que aquí lo veis? Si yo hago un esquema tipo para una instalación a 4 tubos tradicional, con caldera, con placas solares, yo aquí lo que veo es, tengo mi distribución de calefacción, ¿vale? Yo salgo desde mi sala de calderas con mi potencia de calefacción para distribuir a cada vivienda, ¿vale? Yo tengo mi contador de energía que contabiliza la energía que consumo para el circuito de calefacción, ¿sí? Adicionalmente, tengo mi sistema para producir y acumular agua caliente sanitaria y un depósito solar que da apoyo a la caldera, al sistema para producir esta agua caliente sanitaria. Este agua caliente sanitaria se distribuye, por eso lo llamamos un esquema 4 tubos, se distribuye en una tubería de suministro de agua caliente sanitaria y la línea de recirculación para mantener ese suministro siempre activo. ¿De acuerdo? Por eso lo denominamos 4 tubos. ¿Qué sucede aquí? El apoyo solar, salvo que hagamos algo raro en el sistema, es exclusivamente para el agua caliente sanitaria, y necesitamos 2 tipos de contadores. Tenemos 4 tuberías de distribución, ¿vale? 2 idas y 2 retornos. Y lo que nosotros estamos proponiendo, que es esto que se estudió, luego entraré más en detalle en tema de cálculo y os explicaré la evolución que ha tenido en Europa este tipo de sistemas, ¿vale? Hablamos de un esquema a 2 tubos. Un esquema a 2 tubos lo que busca es simplificar la sala de calderas, ¿vale? Reducirla y minimizar el número de elementos,
¿vale? Quitamos los depósitos de ACS, no los necesitamos, sí necesitamos inercia, luego lo explicaré, ¿vale? Una inercia de calefacción, circuito cerrado. La energía no se acumula en el agua de consumo, sino en un circuito cerrado. Esto nos implica todo el tema de la legionela, desaparece en la parte de los depósitos, no nos afecta. ¿Vale? Yo tengo una distribución a 2 tubos que llegan a unas estaciones, las cuales determinan el suministro de calefacción por radiadores o por suelo radiante o mixto, luego lo veremos, o bien la producción de agua caliente sanitaria instantánea. ¿Vale? Luego entraré en detalle de cálculo, ¿vale? Porque esto está bien que os lo cuente, pero quiero daros detalles de cálculo. Entonces, comentaros que la potencia se ajusta generalmente, según el proyecto, a la potencia de calefacción, ¿de acuerdo? Y nosotros cubrimos picos con un depósito de inercia, los picos de simultaneidad de agua caliente sanitaria, que también os enseñaré. Aquí, la energía solar térmica servirá de apoyo tanto para calefacción como para agua caliente sanitaria. ¿Por qué? Porque lo único que vamos a tener es un circuito cerrado de inercia, inercial, energético. Mucha gente me pregunta, Sergio, ¿cómo dimensiono las placas solares para este sistema? No, con nuestro reglamento, como se validan los proyectos, tú tienes que dimensionar el apoyo, el campo de captación y el volumen de captación como un sistema tradicional. Lo único que es que tú, cuando lo des de apoyo al sistema, cuando entre en régimen y dé de apoyo al sistema, dará de apoyo al sistema para toda la instalación, tanto para calefacción como para agua caliente sanitaria. Esto permite en instalaciones pues que durante las horas centrales del día, que no hay consumo de agua caliente sanitaria, esta energía solar, que es cuando más irradiación recibimos por parte del sol, pueda ser cedida al circuito de calefacción que sí está funcionando o puede estar funcionando, mientras que ducharse a las 3 de la tarde pues suele ser poco común en viviendas residenciales, ¿vale? Únicamente necesitamos un contador de energía. A mí me mide, ahora entenderemos por qué, porque yo tengo aquí un potente intercambiador, a mí me mide la energía que consumo de este primario, ¿vale? Y luego, por supuesto, tengo una entrada de agua fría de redes de la batería de contadores que se transforma en agua caliente en mi equipo. Bueno, voy a avanzar. Sí. Entonces, ¿cómo funciona? Sencillo. Yo tengo un generador de calor que puede ser aerotermia, puede ser una bomba de calor, dependiendo del sistema que tenga de calefacción. Puede ser una caldera, puede ser una caldera de biomasa, puede ser un district heating. Yo acumulo agua en una inercia que se calcula para cubrir picos de simultaneidad. Con una bomba, un grupo de impulsión, yo distribuyo a 2 tubos y lo que puedo hacer es, en una misma línea, puedo tener equipos que me suministren agua caliente sanitaria instantánea y me den para suelo radiante, incorporaría un grupo de mezcla, o bien directamente a sistemas de radiadores sin mezcla. Trabajaríamos a temperatura de consigna de radiadores, ¿de acuerdo? Ahora, según el RITE, a 60 grados. En una misma instalación con 2 tubos yo puedo hacer esta mezcla de instalaciones, ¿de acuerdo? Yo distribuyo ese agua y llega a la estación. ¿Qué sucede cuando hay demanda de agua caliente sanitaria? Los equipos incorporan una válvula de 5 vías que lo que hace es, cuando hay demanda, alguien abre un grifo para ducharse, entra el agua fría de red en el intercambiador y este primario es cedido de manera proporcional al intercambiador. ¿Por qué digo de manera proporcional? Porque lo que hace la válvula es abrir el retorno que sale del intercambiador de manera proporcional a la demanda que tengo de consumo. Quiere decir, si yo abro un lavabo para lavarme las manos, estaremos hablando de un caudal de 3-4 litros minuto máximo. Entonces yo, para calentar ese agua, sé que de primario no voy a necesitar más de 300 litros, dependiendo de la temperatura, más de 350 litros hora en ese mismo momento. Cuando no haya demanda de ACS, el sistema estará funcionando en calefacción. Si el caudal, la demanda de agua caliente sanitaria es baja, yo puedo tener un mixto de trabajar con agua caliente y calefacción sin condicionar. No es todo nada, ¿vale? Yo hago una proporcionalidad en función. Eso sí, si tengo 2 duchas simultáneas, evidentemente vamos a necesitar todo el primario durante esos 5 o 10 minutos que dura la ducha en el intercambiador para generar ese agua caliente sanitaria, ¿vale? Solamente comentar a mi compañero Sergio Garzón que si ve algún comentario de alguna duda que tiene alguien, pues que me lo comente él, que me hable, porque yo no lo veo, ¿vale? Por si acaso yo hablo y pienso que lo estemos entendiendo. No. ¿Qué ventajas tiene esto para...? Vale, gracias, Sergio. ¿Qué ventajas tiene esto para el usuario? Pues fácil. Lo primero, ¿qué nos dice el RITE? Hay que buscar la eficiencia energética, ¿vale? Sin comprometer el confort de los usuarios. Si yo hago una instalación centralizada a 4 tubos,
La calefacción, si lo pensamos, tiene que arrancar cuando la mayoría de los vecinos decida, ¿vale? Oye, es que yo en octubre tengo frío. Sí, sí, pero la caldera se arranca para calefacción el 1 de noviembre. Eso no es confort individual, eso es adaptarse al confort global. Con una instalación a 2 tubos, como yo tengo esa línea de 2 tubos, ¿vale? Porque en una tengo, en la de 4 tubos tengo las 2 tubos de ACS circulando 7 días a la semana, 24 horas al día, y las 2 líneas de calefacción 8 meses al año, ¿de acuerdo? Sin embargo, en una instalación a 2 tubos yo tengo una línea, las 7-24, ¿vale? 7 días, 24 horas. Entonces el usuario tiene el confort individual, puede ajustar la temperatura que quiere de salida de agua caliente sanitaria y puede determinar cuándo quiere o no quiere calefacción. Eso sí, él pagará el consumo energético que tenga. En caso de querer recirculación dentro de la vivienda, sería una recirculación adecuada, que llegaría hasta el último punto, sin necesidad de tener que meter contadores de retorno de agua caliente ni inventos. Yo, como la recirculación se hace contra un intercambiador, yo consumo la energía que consumo para tener esta recirculación. ¿De acuerdo? Tengo un único contador, ¿vale? Y luego uno de los objetivos que tienen estos equipos, ¿vale?, es trabajar con un potente intercambiador. Ahora os enseñaré fotos para que lo veáis, que es la clave del éxito. ¿Por qué? Porque el objetivo, y aquí lo hacemos muy bien, en Europa no tienen tanto esta situación, os lo cuento porque lo he vivido, porque allí trabajan a muy altas temperaturas. Para mí lo hacen bastante peor que nosotros, porque nosotros lo que tendemos en España es trabajar a baja temperatura, porque a baja temperatura las pérdidas térmicas en distribución son menores, a menor temperatura nuestros generadores energéticos, caldera de condensación, aerotermias, dan mayor rendimiento. Entonces, nosotros necesitamos trabajar a menor temperatura para poder generar ese agua caliente sanitaria. Ahora lo explicaré. Luego, simplemente comentaros, hay un estudio que tenemos publicado en nuestra web, que es un estudio del Instituto Solar Internacional, donde habla que una instalación a 2 tubos, y lo demuestra, hace una prueba, de hecho lo presentó en Mallorca, reduce un 10% el consumo energético, sobre todo el no usable, ¿vale? Reduce las pérdidas térmicas en distribución. Que esas pérdidas térmicas, si pensamos en un bloque de 5 viviendas, dicen, no son pérdidas. Si pensamos en un bloque de 400, 200 viviendas, como se hacen a veces, pues es una barbaridad de pérdida energética, que es una energía no usable, ¿vale? Esto es lo que se contabiliza y estamos hablando de un 10%. Y ahora volver al inicio. Yo decía, el 70% de la energía se consume en calefacción y ACS, del 40% de la energía global consumida, que es en los edificios, y ese 70% es en ACS y en calefacción. Si nosotros conseguimos reducir un 10%, es una barbaridad de energía lo que podemos llegar a ahorrar, ¿vale? Esto es un ejemplo de un equipo. Son equipos totalmente modulares que se pueden adaptar a las necesidades del proyecto, puede incorporar grupos de impulsión para suelo radiante, por supuesto, válvula de equilibrado, son cajas plug and play. O sea, un instalador lo cuelga a la pared, hace las conexiones abajo y a funcionar. Cuando haya que poner en marcha, simplemente es sacar aire, purgar y empezar a funcionar, ¿vale? Incluso, ¿vale?, se puede llegar a incorporar colectores para suelo radiante cuando se instalan dentro de la vivienda. Esta es una versión, que es lo que os comentaba, en nuestra versión, la versión que nosotros hemos desarrollado para aquí, para Iberia, con la ayuda de puedo decir, un amigo, un gran instalador de Madrid, ¿vale? Hemos desarrollado equipos, ¿vale?, adaptados. En nuestro caso, nosotros, cuando se instala en patinillo, este está pensado de una manera más compacta, intercambiador potente, pero compacto, todo en una cajita, con su sede de aislamiento, ¿vale? Porque nosotros cuando instalamos en patinillo, esto lo cuento porque a veces pensamos, no, en Alemania son mejores. En Alemania no lo aíslan y nosotros, si está fuera de la vivienda, tiene que ir aislado. Por eso tiene que llevar su set de aislamiento, ¿de acuerdo? Para que veamos conceptos. Son equipos que se le puede añadir la bomba de recirculación de agua caliente sanitaria con manera opcional. Tenemos para distribución de agua caliente y suministro de calefacción, ¿vale? Como veis, esto siempre se les denomina de calefacción directa. ¿Por qué? Porque el primario es indirecto para producir agua caliente sanitaria, lógicamente, ¿vale? Es como una calderita mixta, y la calefacción se suministra de manera directa, ¿vale? Cuando queremos separar presiones, que esto es una cosa que instalamos bastante, sobre todo en torres o conectados a district heating, si metemos un doble intercambiador, un intercambiador de calefacción, ¿vale?, que lo que ya nos implica es tener que sí o sí meter una bomba de circulación para secundario, un vaso de expansión, porque generamos un circuito secundario dentro de la vivienda, pero ahí hemos separado completamente hidráulicamente y hemos separado presiones, ¿vale? Esto es muy interesante en instalaciones donde sobre todo hay problemas de presiones o hay una propiedad como un district heating que no quiere que el agua circule
dentro de la vivienda por lo que pueda pasar. Porque fallo dentro de la vivienda puede afectar a no solo un bloque de viviendas, sino a un district heating. O sea, la cosa es delicada. Incorpora también una válvula de llenado, etcétera, ¿vale? ¿Cómo se dimensiona? ¿Vale? Voy a explicaros rápidamente cómo se dimensiona una instalación centralizada de tubo, porque son dudas que me preguntan muchas veces. Condiciones de diseño, ¿vale? La norma más extendida para este tipo de cálculos se ha evolucionado mucho, ha habido muchos estudios, casi todos los estudios se han realizado en universidades de Dinamarca, de Polonia, de Alemania y de Austria, ¿de acuerdo? La norma más extendida y la que se está utilizando ahora como más común es la VDI 2072, que nos ha hablado de las estaciones de transferencia de calor, ¿vale? Agua-agua mediante intercambiadores, ¿vale? Y distribución de agua caliente sanitaria, mediante flujo continuo de agua de calefacción, ¿vale? La última versión o la versión publicada es de 2019, finales de 2019, ¿vale? Es algo que se ha evolucionado y se ha estudiado. Para el cálculo, a la misma vez que os lo explico, he puesto este ejemplo. 12 viviendas, 70 metros cuadrados. En este caso entendemos 15 litros minuto, que es una ducha de fregadero simultáneamente, con un delta T de 35. O sea, entra el agua fría a 10 y yo lo elevo a 45 en una vivienda, ¿de acuerdo? Y una potencia de calefacción de 6 kilovatios. Es un ejemplo. Temperatura de primario, 55 grados. Queremos trabajar a baja temperatura en primario. Lo primero, determinaríamos la potencia que vamos a requerir de ese intercambiador, ¿vale? Para producir simultáneamente este caudal que hemos dicho de 900 litros hora, que son 15 litros minuto, ¿vale? Para eso, pues simplemente con la fórmula, con el delta de temperatura, necesitaremos una potencia de ACS de 36,6 kilovatios, ¿vale? Perfecto. ¿Qué ocurre? Que esta es la clave del éxito de este tipo de instalaciones, es que yo estoy uniendo la calefacción con el agua caliente sanitaria en un circuito cerrado, ¿vale? Primero, factor de simultaneidad. ¿Qué factor de simultaneidad? ¿Qué número de estaciones voy a estar produciendo en máxima potencia simultáneamente? ¿Vale? Estos son todos los estudios que ha habido con la evolución, ¿vale? El más común era el del Instituto del Tecnológico danés. Esto es el número de estaciones de calor y este es el factor de simultaneidad. El más adaptado era este, y el estudio último fue de la UT de Dresden, ¿vale? De la Universidad Técnica de Dresden, que hizo otro análisis que es la que ha evolucionado para la norma. Este es el factor de simultaneidad que nosotros aplicamos para el número de estaciones según la norma que os he comentado antes, la VDI. Según el número de estaciones, si yo me vengo a mi instalación, ¿vale? Y le digo que N es el número de estaciones que yo tengo, aplico esta fórmula, o me gráfico, y determino que el 0,214 es mi factor de simultaneidad. Esto quiere decir que el 21,4% de las viviendas, usarán de manera simultánea el máximo de potencia de ACS. ¿Significa esto que no puede haber otros consumos? Por supuesto, estamos pensando que el máximo se generará, pero yo puedo tener más viviendas consumiendo agua caliente sanitaria a la misma vez, pero no en el máximo, ¿vale? Acordaros de que había una proporcionalidad. ¿Vale? Entonces, si yo tengo 12 viviendas, estoy hablando de 93,9 kilovatios. El tercer punto sería combinar con la potencia de calefacción, ¿vale? Yo tengo 6 kilovatios, multiplico por 12 viviendas, 72 kilovatios. Mal. ¿Por qué? Porque yo, como estoy en una instalación a dos tubos combinando, esto sería el cálculo fácil y sencillo. Tengo que aplicar la simultaneidad. Oye, si yo ya tengo una potencia para agua caliente sanitaria y sé que cuando me está produciendo a máxima potencia, durante ese tiempo no tengo calefacción, el factor de simultaneidad para calefacción sería 1 menos el coeficiente que están utilizando para agua caliente sanitaria. Entonces, esta sería la potencia de calefacción. Si sumamos la potencia total de calefacción más el ACS, estaríamos hablando de 150,5 kilovatios. Esto sería el caudal total instantáneo. O sea, a mí me montas en estas 12 viviendas una caldera de 150 kilovatios o una aerotermia con capacidad para 150, es que no tengo necesidad ni de inercia, ¿de acuerdo? Lo produzco todo instantáneamente, ¿vale? Claro, lógicamente esto no tiene sentido. Entonces nos queda el cuarto punto, incorporar inercia para cubrir picos y reducir potencia. Como no me quiero alargar, que tampoco tenemos mucho tiempo y tiene que hablar Keiter, yo lo que he hecho, tenemos una herramienta de cálculo y yo diseño, se ve un poquito mal, yo diseño la instalación, el esquema, con todas estas condiciones y me dice que la potencia requerida de caldera o de la fuente de calor será 72 kilovatios, que coincide con la de calefacción. Pero ¿qué ocurre? Que para llegar al pico de simultaneidad mínimo me recomienda incorporar un depósito de inercia de 500 litros.
¿vale? Entonces, por eso, acordaos que yo al principio os decía, oye, yo ajusto la potencia. Puede haber casos que no, ¿eh? Esto va un poco en función del cálculo. Pero yo, una de las claves del éxito de este sistema es que yo ajusto la potencia del edificio a la potencia de calefacción, ¿vale? Y esto, desarrollando la norma, lo estamos viendo. Yo luego tengo un caudal, que este caudal, que será el caudal circulante, no es el caudal circulante de la potencia exclusiva de calefacción, es un caudal circulante de la potencia de calefacción más la simultaneidad con el salto de 35 grados. ¿Vale? Luego, otra cosa sería determinar qué equipo con Vipor necesito. Y esto muy, muy fácil. Yo me voy a los gráficos. Yo en este caso he cogido este ejemplo de este equipo. Digo, oye, yo necesito 15 litros y quiero trabajar a 55 grados. Vale, pues tienes 900 litros. Aquí en el esquema anterior, es una pena que no se vea, pero aquí veríais que pone 903 litros hora, 36,6 kilovatios y 6 kilovatios de potencia de calefacción. Pues yo en estas condiciones sé que el equipo que tengo que dimensionar es este modelo, ¿vale? Para un delta T de 35, o sea, yo quiero sacar el agua a 45 grados. Me entra 10 y lo que elevo a 45. Si lo quisiera elevar a 50, porque fuera un hotel, porque fuera algo terciario, donde sí o sí tengo que sacarlo, ya me tendría que elevar, si quiero mantener este equipo, pongo este ejemplo, podría cambiar de equipo y aumentar el tamaño del intercambiador. Este intercambiador es un tamaño medio. Tendría que irme a 60 grados de primario en este equipo si no lo quisiera cambiar, ¿de acuerdo? Para que veamos. ¿Cómo se suele jugar en estas instalaciones? Pues se juega que en verano, cuando solo tenemos ACS, nosotros bajamos a 50-55, así de claro, bajamos a 50-55 el primario para mejorar el rendimiento, ¿vale? Como no tenemos problema de Legionela ni de este tipo de cosas, pues nos acumula energía para mejorar el rendimiento. ¿Por qué? Porque el agua fría de red me entra a mayor temperatura, ¿vale? Al entrarme a mayor temperatura, yo puedo conseguir mejor rendimiento con menor temperatura de primario, ¿de acuerdo? Simplemente comentaros rápido porque quiero dejar paso a... Empezamos en 2016 con la compra de los mejores fabricantes que había de este tipo de estaciones, que eran Delta y Camo en Alemania, ahora ya se han integrado en el grupo Ponor, ¿vale? Lo podéis ver en internet. Y empezamos a trabajar en 2016 y desde entonces ya llevamos unos años corridos y la verdad que estamos muy satisfechos porque es una solución que poco a poco se está introduciendo y tenemos muchas obras de ejemplo. Para mí esta es la que más cariño tengo, siempre la cuento porque fue mi primera gran obra, a los que les estoy muy agradecido por su confianza y la verdad que están bastante satisfechos. Como veis, el tamaño del intercambiador es muy potente y aquí el objetivo principal de lo que ellos tenían era, oye, quiero trabajar a baja temperatura. Aquí se puede llegar a trabajar entre 50 y 55 grados, tanto para suministrar agua caliente sanitaria como para calefacción. No os voy a engañar que si viene una época de frío y el agua fría de red entra muy fría, pues no puedo bajarme de 55 grados en primario. Eso lo tenemos que tener claro, ¿vale? Bueno, lo paso rápido, apoyo de energía solar, etcétera, ¿no? Y luego el proceso de montaje, que esto es importante, primero se monta la parte hidráulica, se hacen todas las pruebas hidráulicas y ya con la obra avanzada para evitar problemas, ya cuando los pisos tienen puerta y demás, y se pueden cerrar, pues incorporamos los equipos para dejar la instalación hecha. Que incorporar el equipo es un equipo industrializado que simplemente ajusto las roscas y abro llaves y empezamos a funcionar, ¿vale? Saco aire y purgo, ¿vale? Un ejemplo aquí en Madrid, si hay gente de Madrid en el webinar, está en el Cañaveral, que son 816 viviendas. Ahora aquí, por poneros un ejemplo, son 4 fases, ¿vale? Independientes. 204 viviendas repartidas en 6 portales. Imaginar la distribución en 4 tubos, es una barbaridad. 4 tubos recorriendo todas las salas de todas las partes del garaje, subiendo en columnas. Pues de esta manera se ha reducido el tamaño de la sala de calderas y se reduce esa distribución de agua caliente, sanitaria y de calefacción por el edificio. Se simplifica los tubos, ¿vale? Con una producción instantánea junto a la vivienda, ¿de acuerdo? Y otro gran ejemplo, mi amigo Eduardo, en Burgos, ¿vale? Es la torre más alta de Burgos, es una de las torres más altas de Castilla y León, residencial. Bueno, pues aquí también se buscaba un poco separar presiones, ¿de acuerdo? Hay varios edificios, pero hay un edificio de 16, 17 plantas, entonces la presión aquí te tienes que empezar a plantear que la presión en las plantas bajas puede ser peligroso, ¿no? Sobre todo para temas de suelo radiante, para otro tipo de instalaciones de fontanería, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, y aquí el ejemplo que luego os adentrará
José Arboledas, comentaros, esto es un caso que nos llegó en Barcelona, que era una rehabilitación. Ahora van a llegar muchos, con los fondos europeos, se está buscando rehabilitar edificios, rehabilitar y mejorarlos con la eficiencia energética. Y ya os cuento que la mejora energética pasa, y no es que tenga yo nada en contra de las calderas, por incorporar energías renovables como la aerotermia, ¿vale? O sea, para este caso era impepinable, sí o sí, incorporar aerotermia. Si no, no se podía llevar a cabo porque no cubría las condiciones para recibir la subvención para rehabilitar. Son viviendas de alquiler, ¿vale? Que en el momento original tienen una caldera individual de gas para calefacción por radiadores, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que sí, que si yo ponía una aerotermia centralizada, estamos hablando de radiadores, yo tenía que distribuir a 4 tubos para el agua caliente. Entonces, hacer una instalación en unas viviendas preexistentes y meter 4 tubos complicaba mucho la instalación. ¿De acuerdo? Entonces, la opción viable técnicamente era introducir estos 2 tubos, ¿vale?, para la distribución integrados mediante un equipo con Vipor de agua caliente sanitaria y de calefacción. ¿Qué problemas teníamos? ¿Vale? Pues las consultas que se hicieron allí era que las aerotermias necesitaban trabajar como mínimo a 55-60 grados para los radiadores. Perdón, mínimo a 60 grados para los radiadores en invierno. En verano se podía bajar. Entonces, ¿qué ocurre? Se habló de montar en cascada hasta 12 equipos de 12 kilovatios. En fin, en este momento fue cuando ya intervino Keiter, ¿vale? Y ellos que fabrican, tienen un poder de fabricación local de equipos que pueden modular, pero pueden modular no en 20 equipos, sino en 1, 2, 3 equipos con su modulación con compresores y ajustar la demanda y, lo más importante, con un modelo que tienen, de poder llegar a esas temperaturas de 60 grados en las peores condiciones posibles, ¿vale? Que es cuando venga mucho frío o Filomena, ¿vale? Entonces, esto era un poco. Y este es el esquema de principio que en su momento calculamos, ¿vale? Simplemente voy a dar paso a José Arboledas para yo cumplir con mi horario, porque como os he dicho al principio, sé que vuestro tiempo es oro y no quiero entreteneros. José, te toca, ¿vale? Simplemente luego podremos hablar y luego habrá un turno de ruegos y preguntas si queréis y contestaré encantado a lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Simplemente comentar en esa foto, veíais equipos de producción de agua caliente sanitaria para terciario, hoteles y demás. Esto, si hay aceptación, pues convocaré otro webinar para hablaros porque combina también con aerotermia o con cualquier otro generador para producir agua caliente sanitaria en sitios donde queremos eliminar la ley, ¿vale? José, no me entretengo más, he cumplido con mi horario. Te toca a ti. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Bueno, primero daros las gracias a todos los que estáis escuchando. Voy a compartir. Bien, perfecto. Vale, mira, bueno, me presento. Mi nombre es José Arboledas. Soy responsable de formación y proyectos especiales en Keiter. Y voy a hacer una pequeña introducción de, bueno, quién es Keiter realmente. Keiter es una empresa con sede en Lucena, 100% española, lo cual nos enorgullece mucho. Y, bueno, nos dedicamos a realizar soluciones de refrigeración y climatización industrial. Realmente Keiter son empresas, tendríamos la parte de confort o la parte de HVAC. Tendríamos la empresa Intercom, que es quien se dedica a hacer soluciones para refrigeración, y Genac, que es una empresa que se dedica a hacer extracciones de agua de la atmósfera. Suena un poco extraño, pero esto solo para situaciones de emergencia o lugares donde es complejo el llevar agua, es muy útil. Nuestra presencia a nivel mundial, tanto en forma de sede como en forma de mercado. Y bueno, queremos expandirnos todo lo posible, poco a poco, pero ahora mismo la verdad es que para el tiempo que llevamos como nombre Keiter, llevamos 7 años, realmente como empresa llevamos muchos más, ya que todos arrastramos un bagaje de empresas anteriores. Nosotros venimos de la antigua Ciatesa, que seguramente a algunos os sonará, con lo cual no somos una empresa tan joven como parece, sino que somos una empresa ya muy avanzada, pero que en un momento cambia el nombre. La gama de productos que tenemos, bueno, pues si veis, ahora mismo toda la pantalla está llena de soluciones de agua, todos son enfriadoras. Las tenemos tanto en aire-agua como en agua-agua, modelos de 4 tubos, que realmente últimamente están teniendo mucha aceptación en el mercado por esa versatilidad que tienen de ofrecer agua fría y caliente a la vez, por lo cual el rendimiento energético es brutal. No nos dejamos, pues, por supuesto, el resto de soluciones aire-aire, como son rooftop, soluciones de subestadora de piscina,
soluciones específicas, por ejemplo, tenemos de suministradoras para aeropuertos, de suministradoras que hacen, perdón, equipos de climatización de aeropuertos, que lo que hacen es climatizar el avión cuando está parado. Bueno, ya este último paso que hemos tenido, que es la unión con Uponor, que nos parece una sinergia fantástica, donde juntamos todos sus conocimientos en temas de suelo radiante, calefacción y refrigeración, con los conocimientos que tenemos nosotros a nivel de generación de potencia. Este es el caso donde nosotros trabajaríamos con este sistema aerotérmico unido con su sistema de distribución en vivienda. Bien, el caso de éxito que ha comentado Sergio es un caso de éxito que bueno, se nos dio, se comentó lo que ha dicho Sergio, que era una solución de muchísimas aerotermias tradicionales, en solo calor, o sea que solo daban calefacción y ACS, y bueno, era muy complejo. Entonces nos lo comentaron, y bueno, analizando un poco, vimos que se podía realizar un sistema, que ahora voy a ver, donde aparte de dar ese ACS y calefacción, dábamos también climatización en frío, lo cual era bastante interesante, porque aparte de todo lo que ha comentado Sergio, de toda esa distribución de 4 tubos por el edificio, aparte tenemos que dar la climatización en modo frío, para verano, por lo cual se multiplicaba mucho más toda esa distribución de tuberías frigoríficas. Bien. Este caso de éxito lo vamos a dividir en 3 zonas. Primero vamos a ver el edificio, cómo estaba distribuido, cuál es la solución que nosotros aportamos, y la parte que creo que, o por lo menos para mí como técnico, la más interesante, es la normativa. Cómo justificar esto de forma que se demuestre con toda la normativa que tenemos ahora, código técnico, RITE, toda la normativa que hay anexa, y sobre todo con cómo cada ayuntamiento lo está gestionando, ver cómo justificar que esto es una solución viable. Bueno, viable no, una solución energéticamente correcta, de hecho muy correcta. El edificio eran 46 viviendas, estaban distribuidas en 7 plantas, pensadas 7 plantas llenas de tuberías por los montantes. Ese es otro de los puntos donde se gana con este sistema. Y es que si los edificios ganan en altura, cada vez se complican más. Se complican más por esas distancias frigoríficas, esos desniveles, esos aportes de refrigerante. Cuanto más alto sea el edificio, es un poco más complejo. Y además, pensar más alto, más número de viviendas, menos cubierta. Con lo cual, la cubierta también es un lugar crítico, ya que si hacemos soluciones individuales, se cubre, toda la cubierta queda totalmente inundada de equipo. Con lo cual, se pierde la funcionalidad que realmente tiene. Bueno, eran 46 viviendas, 7 plantas, una superficie entre 55 y 70 metros cuadrados, y todas ellas tienen 2 dormitorios. El tema de los dormitorios es importante ya, a nivel de cálculo, porque el código técnico todo lo basa en vivienda en función de cuántos dormitorios tiene cada vivienda. De hecho, al hacer la cuenta con la normativa de código técnico, con la H4, nos salían que tenemos 184 personas. Y a partir de ahí ya se pueden realizar los cálculos. No hacía falta, pero no hace falta saber cuál es el consumo de ACS de esas 184 personas, teniendo el perfil de ACS que nos indica, en este caso, el Ayuntamiento de Barcelona, que serían 30 litros días por persona. Esa es la parte peculiar de estas instalaciones, y es que en cada punto de España se leen de diferente forma. La normativa nos impone unos mínimos, por eso se llama leyes de mínimos, y a partir de ahí cada ayuntamiento lo endurece o lo pone un poco más exigente en función de cuál es su lectura. Con lo cual, sacábamos un perfil de consumos de litros día, o sea, litros día del edificio en función de los meses. De ahí obteníamos realmente cuáles eran las necesidades energéticas en cada uno de los meses, al cabo del año, en función de un perfil de temperaturas que también aporta el ayuntamiento para hacer este cálculo. La primera parte la tenemos cubierta. Ya sabíamos cuál era la necesidad energética a nivel de ACS y las pérdidas. Es importante tener este punto en cuenta, porque las pérdidas no son pequeñas. En estos sistemas se minimizan, como ha dicho Sergio, pero hay que tenerlo en cuenta. No se pueden decir que se obvian. Y también contábamos con las necesidades de calefacción. Esta necesidad de calefacción también se hacían bajo perfiles predefinidos por el ayuntamiento, y obteníamos la necesidad energética durante todo el año. El que sean necesidades de ACS y de calefacción, ahora vamos a ver por qué. Porque al final, cuando entremos en normativa, veréis que la forma de ver el proyecto y el diseño cambia con los requisitos que nos piden. Bien, la solución que nosotros aportamos, por supuesto, pasado por bomba de calor, obviamente,
Tiene que ser un sistema centralizado con mucha eficiencia. Si sabéis, bueno, todo lo conocéis, la bomba de calor de hace de hace unos años para acá han subido mucho su eficiencia. Primero, porque la exigencia de mercado así lo piden, y segundo, porque la normativa también no lo pide. Toda la normativa de ecodiseño hacen que ya perder 1 kilovatio por algún lado sea un pecado auténtico, con lo cual la eficiencia la teníamos. El confort, pues eso lo he comentado. Con sus sistemas conseguíamos no ese confort global, sino confort individual para cada una de las viviendas. Teníamos una instalación que daba calor y ACS, como esa aerotermia tradicional, pero nosotros también aportábamos ese plus de que dábamos también frío. O sea, climatizábamos tanto en verano como en invierno. Para ello, cogimos nuestra gama Argia. Son gamas que cuando nosotros hacemos ya bomba de calor, al tener mercados por todo el mundo, antes de que saliera la normativa de ecodiseño, ya nosotros nos dimos cuenta de que no podíamos tener un único equipo que se adaptara a todas las climatologías, sino que, bueno, cada país tiene su climatología, todo el mundo lo sabemos, y Europa, por ejemplo, es un gran caso donde tenemos muchas climatologías. Nosotros estamos en la parte, vamos a decir, más favorable, pero tenemos climatologías muy altas. Con lo cual, nosotros, antes de que ya saliera la normativa de ecodiseño, ya teníamos 3 perfiles de clima. Tenemos climas cálidos, climas medios y climas muy severos a nivel de frío. Con lo cual a nosotros adaptarnos a ese ecodiseño, donde nos plantan esos 3 perfiles de temperatura, nos fue, vamos a decir, relativamente fácil, porque ya teníamos muchísimo trabajo hecho antes por la experiencia que teníamos con toda la diversidad de clientes que teníamos. Este equipo Arcia, de hecho, lo hemos planteado con un refrigerante R134A, pero ya tenemos la opción del 513A, que tiene bastante menor GWT, y ya tenemos refrigerante A1. Con lo cual, posibles cambios normativos que nos vengan, que van a venir ya los tenemos solventados. ¿Cómo podríamos aumentar este nivel de eficiencia energética? Bueno, pues teniendo gestiones de control con Aquamanager y con Kikones, con lo que podíamos hacer. Kikones es un sistema que tenemos también creado por nosotros, donde podemos ver en modo remoto cómo evoluciona la instalación, con lo cual el mantenimiento ya no es un mantenimiento presencial, sino que es un mantenimiento predictivo. Podemos ver cómo evoluciona la instalación antes de que veamos, de que realmente un fallo o un mal funcionamiento sea palpable y visible. Nos adelantamos. Y, por supuesto, todo esto con la combinación de Convipor, pues hacer que la solución fuera la que ha sido la idónea. Bueno, pues al final esta era la solución. En vez de esas 12 o 14 aerotermias clásicas en cascada, nosotros lo simplificábamos todo a una instalación con 3 equipos. Ahora veremos por qué 3. Se podría haber hecho con 2, pero con 3 nos parecía más correcto. Todo esto combinado con la solución Aquapor de Ponor. ¿Por qué cogimos tres equipos? Primero, porque queremos dar una opción de suelo frío, con lo cual dábamos climatización a todo el edificio. Podríamos dar una solución de solo calor ACS, obviamente, que es la gran ventaja que tenemos con Convipor, que es lo que ha dicho él, que todo va por el mismo canal. Pero una de las opciones que ya sí que es muy complejo que den la aerotermia, incluso las actuales, es que tenemos la opción de dar frío y calor. Las aerotermias actuales, salvo muy contadas excepciones, si son tradicionales solamente dan ACS y calefacción. Si son avanzadas, te pueden dar frío, calor o calefacción. Y solamente algunas, muy específicas, te pueden dar frío y calor. En este caso, nosotros lo podíamos hacer, podíamos dar frío y calor, y además nosotros también tenemos la opción de recuperación, con lo cual esa eficiencia energética aún se eleva. Nuestro equipo, este es uno de los 3 equipos que he presentado antes, que sería la gama Argia, son bombas de calor. El diseño está optimizado para prestaciones climáticas en zonas cálidas o condiciones medias. Tienen un alto rango de funcionamiento. De hecho, si hace falta, podríamos subir la temperatura la temperatura de impulsión hasta los 70 grados. Tenemos esa recuperación en ACS, que eso realmente en la normativa todavía no lo tienen muy asimilado, porque no hay una forma o no hay un método para determinar que, aparte de que tú eres aerotérmico y eres renovable, encima estás aprovechando energías residuales. Ya por fin RITE, en esta última versión, en la del año pasado,
habla de energías residuales, porque las energías renovables, sí, todos las conocíamos, sabíamos cómo son, o por lo menos lo intuíamos, pero la energía residual no la entendíamos realmente, o no había ningún documento que hablara de energías residuales. Entonces, estas recuperaciones que hacemos son todo lo que podemos hacer en una condensación, que realmente va al ambiente, lo podemos aprovechar para generar calor, con lo cual ya el equipo no es solamente renovable, sino que aprovecha energías residuales. O sea, hila muchos temas para hacer que cada kilovatio eléctrico que entra en el equipo se multiplique por 2, 3, 4 e incluso por más, hasta por 5 en energías térmicas. También, bueno, como opcionales podríamos disponer de sistemas de intercambio mediante placa o multitubular y, bueno, la alta eficiencia que nos proporcionan los nuevos compresores que tenemos, que ya son muchos. Bien. Visto el edificio, visto la solución, conocido los equipos, tanto en generación como en distribución interna dentro de la vivienda, nos queda ver cómo se justifica esto. Como he dicho, depende del punto de España donde estemos, pero en este caso es hacia el Ayuntamiento de Barcelona, ¿vale? Y la Agencia de Energía de Barcelona. ¿Qué nos piden ellos? Esta es la parte de toda la parte técnica, cuando entramos realmente en normativa y en reglamentación. Y este es el resumen, que ahora veréis que no es tan resumen y que no es tan fácil, de los requisitos que nos pide el Ayuntamiento de Barcelona para hacer una sustitución, por supuesto, de dejar atrás el sistema, que es el sistema de referencia que ellos usan, paneles solares con caldera, ver cómo podríamos justificar que nuestro sistema es más eficiente que él. En primer caso nos piden que el valor de SPF debe de ser superior a 2,5. ¿Vale? Esto lo pide RITE y código técnico. Bueno, pues lo pide código técnico a través de RITE, ya que no olvidemos que RITE, en el documento de eficiencia energética, RITE es el documento H2. Entonces, ese punto es la entrada. Si no cumplimos 2,5 de SPF, directamente nos jugamos. O sea, este punto lo tenemos que cumplir. Realmente los equipos están diseñados no para cumplirlo, sino para superarlo con mucho margen. Este punto 2 lo vamos a lo vamos a ver ahora porque es el más complejo y hasta si lo estáis leyendo ahora mismo, veréis que no es ni fácil de entender. Ahora lo veremos. El punto 3 nos pedía que el valor de energía primaria no renovable consumida por el sistema de bomba de calor ha de ser igual o inferior que en el escenario de referencia. El escenario de referencia es contra quién nos comparamos, que es solar térmica más caldera. Entonces nos pedían que nosotros consumiéramos menos energía no renovable, recordad siempre, IDAE sacó hace tiempo, en el 2016 creo que fue, un documento donde nos hablaba de emisiones de CO2, que será el siguiente punto, y otro donde nos decía cómo de renovable podíamos considerar la energía que consumíamos. Entonces, nosotros tenemos que ver de esa parte que consumimos en el compresor en todo el equipo, porque el equipo también tiene ventiladores, tiene regulación, tiene bombeos, que nosotros consumiéramos menos energía no renovable que el conjunto solar térmico más caldera. Y el cuarto punto era que nuestras emisiones de CO2 también fueran menores que este escenario. Estos dos puntos realmente justificarlos no es complejo. No es complejo porque tenemos esos coeficientes de paso y esas emisiones de CO2 que nos facilita IDAE, con lo cual tenemos donde agarrarnos. El punto 2 es realmente complejo. Si lo leemos, dice, el valor anual de la energía primaria renovable, EPR, estos conceptos de EPR y ahora el concepto de RES, todo viene de la Directiva 2009, donde todo empezó a funcionar. Entonces son un poco complejos. Si no has leído la normativa te puede sonar un poco raro, pero ahora vamos a ver cómo son muy simples de entender. Nos dice que el valor anual de energía primaria renovable consumida por la bomba de calor ha de ser igual o superior a la demanda de ACS más las pérdidas. Bien, en esa directiva nos dice que el RES, o sea, la energía primaria renovable consumida por la bomba de calor, tiene que ser igual a la Q usable, que es la que realmente usamos en modo calor, tanto para ACS como en este caso también para calefacción, porque ahora veremos por qué este punto es el que nos dio la clave también para justificarlo así en modo calefacción y ACS. O sea, ese RES tiene que ser igual a la Q usable por 1 menos 1 partido por ese SPF que teníamos de antes. RES, si lo vemos en una bomba de calor, es realmente la parte aerotérmica, la parte renovable. Básicamente, en una aerotermia, la evaporación. O sea, nos está diciendo que la evaporadora tiene que ser igual a la Q usable por este coeficiente. Si pasamos esta Q usable hacia abajo, obtendremos una parte aerotérmica partido por lo que consumimos. Esto realmente
para los que tengáis algún concepto de soluciones solares térmicas antiguas, es la cobertura solar. Esta es la cobertura solar. Entonces, eso me piden que sea igual a 1 menos 1 partido por el SPF. Como me están pidiendo que toda la producción de ACS más las pérdidas sea igual a la evaporación, me están pidiendo un 100% de renovabilidad. Esta es la parte compleja de entender. Si hacemos que este cociente RS partido por la Q usable sea 1, o sea, el 100%, y despejamos SPF, me sale un SPF infinito. Cosa que no se puede conseguir con una bomba de calor. Una bomba de calor siempre va a tener siempre la potencia de evaporación, la parte renovable va a ser menor que la parte de calor, que la condensación. Con lo cual, lo que nos están pidiendo es muy complejo hacerlo para ACS. Y por eso dijimos de justificarlo haciéndolo para ACS y para calefacción. Y ahí sí ya podemos empezar a jugar. Si no, ahora mismo esto solamente para ACS sería imposible de demostrar. Nos estarán pidiendo una máquina que ni existe ni existirá. Por eso, porque tendría que ser un equipo donde el 100%, o sea, que si fuera 100% renovable. Si es 100% renovable, imposible, simplemente porque estamos consumiendo energía eléctrica y parte de esa energía eléctrica es no renovable. ¿Vale? Entonces, esta es la clave donde hubo que jugar a eso, a justificarlo con ACS y con calefacción. Bien. Vale, vamos a ver si cumplimos el primer objetivo, que ya no me acordé, porque hace un rato que lo dije. El primer objetivo es que el SPF fuera superior de 2,5. Bien. De los tres equipos que teníamos cubierta, teníamos una Argia modelo 1050 y dos Argias modelo 1040. Estas son las curvas de su COP, sus características. Y bueno, pues al hacer el análisis, ya claro, ya no hemos salido de lo tradicional que es justificar la aerotermia con ACS. Ahora es con ACS y con calefacción. Con lo cual la cosa ya se sale de todo el ámbito que tenemos a nivel de justificaciones. Con lo cual, nosotros para justificar el SPF, bueno, pues lo que hicimos fue justificarlo mediante el método ATECIR, la DTI es 8.05, y justificamos para el modelo 1050 que en zona climática C2, que le corresponde a Barcelona, teníamos un SPF de 2,9 y para los otros dos modelos 1040 teníamos un SPF de 2,91. Vale, pero estos son SPF individuales. ¿Cómo actuaba el conjunto? Bueno, pues se hizo lo mismo, uniendo los tres conjuntos como si fuera un único y recalculando. Teníamos un SPF 2,91. Era obvio que entre 2,90 y 2,91 por ahí iba a andar el número. Al ser 2, modelo 1040, obteníamos un SPF de 2,91. Para la zona climática, P2. Con lo cual, el objetivo del 2,5 se cumplía. Ya podíamos jugar. Si no cumplíamos esto, ni siquiera entrábamos a discutir. ¿Vale? Siguiente punto, que es el punto 2. No es complejo de justificar, lo que es complejo de entender. De hecho, yo cuando lo leí, tuve que llamar a un par de compañeros y decirle, estoy leyendo una cosa que creo que sé lo que dice, pero es que no lo entiendo. Y efectivamente me dijeron que sí, que era así, que era así y que por eso tenemos que optar por esa opción ACS más calefacción para justificarlo. Realmente lo que nos pedían es decir que el valor anual de la energía primaria renovable consumida por la bomba de calor, o sea, ese RES, esa parte aerotérmica, debería de ser igual o superior a la demanda de ACS más las pérdidas. Aquí dijimos ACS más las pérdidas, más calefacción, más sus pérdidas. Con lo cual, veíamos cómo nuestra energía primaria renovable era superior al escenario ACS más las pérdidas de esa instalación solar térmica con caldera. Luego, el objetivo punto 2, conseguido. Ya los que nos quedaban eran el 3 y el 4, que realmente es muy fáciles, para demostrar que nuestra energía primaria no renovable era menor que el escenario solar térmica más caldera, lo conseguíamos, nosotros consumíamos menos energía primaria que ese escenario. Y aquí podríamos, si metiéramos también la parte donde nuestro equipo hace recuperación, sería muchísimo menor. Pero ya digo que ahora mismo no, pero en breve sí se va a admitir que esa parte de recuperación, esa parte de energía residual, se pueda meter, con lo cual estos datos serán aún más diferenciados. Lo cumplíamos y como último, nuestras emisiones de CO2 también eran más bajas que las de bomba de calor. Veíamos nuestras emisiones. Esto en algunos puntos, en algunos meses sí teníamos más emisiones que ellos, pero como al final es un global en el año, nosotros teníamos menos emisiones que el escenario solar térmica más caldera,
Con lo cual, el punto 4 lo teníamos cubierto. Y llegábamos que, en conclusión, estaba justificada, bueno, lo que pone aquí, quedaba justificada la aplicación del sistema alternativo propuesto, el cual permite conseguir para la promoción de apartamentos objeto del presente proyecto la cobertura 100% de la demanda de ACS. Obviamente, nuestra instalación tiene que cubrir el 100% de la demanda, pero eso es obvio. Eso es obvio. Además, uno casi el peor pecado que se puede cometer en una instalación térmica, quedarte corto. O sea, tú tienes que cubrir mínimo el 100% sin duda. De hecho, tu instalación térmica cubrirá el 100 y algo por ciento de la demanda de ACS con fuentes renovables. Ya gracias a RITE, ya la bomba de calor ya se considera una fuente energética renovable, y un ahorro energético y en emisiones de CO2 a la atmósfera inferior a un sistema estándar de referencia, placas solares térmicas más calderas de gas, ¿vale? Con lo cual ya quedaba cerrado. Optimizar muchísimo energéticamente la instalación, optimizarla ya a nivel de instalación, una auténtica barbaridad, y al final lo podíamos ejecutar. O sea, cumplió todos los objetivos reglamentarios. ¿Esto es igual para todos los puntos de España? No. En unos puntos te piden eso. Por ejemplo, aquí en Sevilla te piden que este valor, hemos visto antes que sería piden que ese R es partido por la Q usable. Normalmente te piden que sea un 60%, te piden que sea un 70%. O sea, la casuística es muy diferente. ¿Qué os estamos ofreciendo tanto Keiter como Uponor? Bueno, porque nosotros tenemos estas soluciones, porque por supuesto tenéis todo el apoyo nuestro a la hora de selección de equipos, a la hora de tanto nuestra como de Uponor, y que bueno, que cuando queráis, para que estamos para echar una mano y para que estas justificaciones no sean realmente un impedimento, sino que sean simplemente una forma de demostrar que sí, que estas soluciones funcionan muy bien y energéticamente son muy correctas. ¿Vale? Pues nada, pues muchísimas gracias a todos. Y bueno, pues si quieres, Sergio, pues pasamos a Sí, una pregunta. muchas gracias, José. Muy interesante. Ya, bueno, ya lo hemos visto tú y yo esto antes y a mí siempre me escuchas escucharlo porque es una de las preguntas que siempre nos hacen, ¿no? Justificar la energía, el apoyo del aporte de energía renovable en la instalación es una de las preguntas más comunes. ¿Sí? ¿No se me oye? Sí. Ah, sí se me oye, ¿no? He oído por ahí que no se me oía. ¿Un segundito? Vale. Pues nada, hemos terminado, pero abrimos el turno de preguntas y respuestas. Todos los asistentes a ver, me comenta un compañero por aquí que se me oye un poquito mal. ¿Vale? Tanto José como yo os agradecemos que hayáis escuchado. Nos hemos ajustado al tiempo lo más preciso posible, pero si nos gusta, hemos sido como relojes suizos, muy bien sincronizados. Y nada, ahora nos gustaría, pues si tenéis alguna pregunta, alguna consulta, hombre, siempre nos tenéis de la mano. Quiero decir, que no somos seres inaccesibles. O sea, tanto Uponor como Keiter son empresas totalmente abiertas a colaborar y abrir cualquier duda. Pero si tenéis alguna pregunta, por favor, sentiros libres. No sé si podéis activar el micrófono, si podéis levantar la mano, si podéis escribir en preguntas y respuestas y estaremos encantados de contestaros, ¿vale? No sé, Sergio, esto porque yo no sé Yo ni tengo si por veo. aquí un par. Sí, Ah, Sergi, tengo por aquí un par. Mira, me preguntan, si cambio una instalación de 4 tubos a 2 tubos, ¿me conlleva ahorros o algún tipo de ahorro? pues aquí yo voy a ser completamente sincero. Depende de la instalación, ¿vale? Y por mi experiencia, si es una promoción de viviendas muy pequeña y muy vertical, el ahorro que tenemos de quitar la parte de agua caliente sanitaria no se compensa, ¿de acuerdo? Pero en instalaciones donde son abiertas, donde las líneas de distribución son largas, quiero decir, por ejemplo, bloques donde tenemos grandes pasillos o tenemos un gran volumen de distribución, justifica plenamente ser centralizada y si echan los números, justifica económicamente pasarse a una instalación a 2 tubos. Ya no solo energéticamente, que ya lo he comentado, sino económicamente. Tiene el binomio, ¿vale? Perfecto. Otra preguntilla por aquí. Yo creo que la han hecho también cuando estabas tú comentando el tema de los Aquapor, ¿vale? Porque dicen, ¿cómo se hace el equilibrado? A ver, los propios equipos, para que no haya que pensar en las columnas, en la distribución, los propios equipos incorporan válvulas de equilibrado por presión diferencial, ¿de acuerdo? No solo lleva la típica
como llaman, K-Flow, que tú limitas el caudal máximo para que... No, aparte de esto, lleva con el capilar y ajusta el caudal a la demanda real. O sea, no hay que preocuparse. Yo lo único siempre cuando trabajo en proyectos de esto es pues, lo típico que haría con una instalación centralizada normal. Es decir, oye, arriba en la columna, méteme una TA, una válvula de equilibrado para ajustar el caudal y que la columna tenga recirculación en caso de que no haya demanda. ¿Vale? Es lo único. Pero luego el sistema de equilibrado, la gestión, hay que tratarlo como una caja cerrada. Lo único que hay que preocuparse es de enganchar, conectar. ¿Vale? Coger un raccord de 3/4, boom, boom, y conectar los tubos. Se acabó. El equipo lo lleva todo, incluido el equilibrado. Luego, dependiendo de la altura del edificio, pues habrá que hacer algún ajuste en la válvula de equilibrado, pero aumentar la presión diferencial o algo parecido, pero poco más. Bueno, también comentar a todos los asistentes, bueno, que la sesión se ha grabado, ¿vale? Y se enviará para, por si alguien tiene no ha podido asistir, alguno de sus compañeros o algo, pues para que lo pueda ver a posteriori, ¿vale? Que no sé si lo has comentado, no sé si lo he comentado al principio, pero... ¿vale? Una preguntilla para Kate, en este caso, para José. Nos comentan, buenos días, es Carlos Martínez. ¿Tiene valorada la pérdida de rendimiento con las temperaturas a la hora de los equipos? Perdón. Disculpa, repite. Nos comenta Carlos Martínez, ¿tiene valorada la pérdida de rendimiento con las temperaturas a la hora de los equipos? Para Kate. Entiendo que cuando habla de temperaturas son las temperaturas exteriores. Eso realmente está calculado en el SPF. El SPF es una forma, ahí hay un problema grande ya a la hora de calcular el SPF, que no hay una normativa realmente europea que nos diga cómo se calcula. Sí se puede calcular para cuando existen aerotermias de baja potencia con depósito de inercia, pero cuando no tenemos, cuando son altas potencias y encima no hay depósito de inercia, el cálculo del SPF es complejo. Dentro del SPF contamos con un perfil de temperaturas que nos marca normativa, con lo cual ya dentro del cálculo del SPF ya vienen incluidas todas esas pérdidas de rendimiento. Es muy complejo y además obtener SPF altos quiere decir que la máquina funciona realmente bien. O sea que son bastante conservadores. Realmente si se calculara con un poco más de, si se calculara con un poco más de, no fueran tan restrictivos, serían SPF realmente buenos que nos darían realmente la dimensión de la dimensión del equipo. O sea que en todo el cálculo vienen aplicadas tanto la temperatura exterior por los perfiles de temperatura que nos marca al hacer el SPF del equipo, como en temperatura de impulsión. O sea, si está todo dentro del cálculo. El SPF es un concepto que engloba muchísimo cálculo, lleva implícito muchísimo cálculo. Muchas gracias, José, por tu respuesta. Y aquí tengo otra más. En este caso, yo creo que también, en este caso es para Sergio. ¿El diámetro de la tubería varía de calefacción al incluir calefacción y ACS? A ver, en el cálculo, como os he dicho, se ajusta la potencia. En este tipo de instalaciones, en el 90% de los casos, se ajusta la potencia de calefacción, salvo viviendas con un consumo de 10 vatios por metro cuadrado, que no suele ser lo común. En principio iba a ser, pero no. Entonces, salvo en esas situaciones, en potencias térmicas de calefacción muy bajas, generalmente se ajusta al diámetro de calefacción, tanto la distribución de agua caliente en ese primario de agua caliente sanitaria como de calefacción. Si bien es cierto que nosotros tenemos que ajustar el caudal tanto del circulante del circuito de calefacción, ¿vale? En su potencia máxima, en su máximo suministro y acoplarle el de agua caliente sanitaria. Pero en el 80%, 85% de los casos que me he encontrado, generalmente, salvo a lo mejor un primer tramo, suele ser el mismo diámetro, ¿vale? No implica tener que aumentar mucho la sección por pasar de una instalación de 4 tubos a 2 tubos, no, ¿vale? Muchas veces se queda exactamente igual, y en instalaciones a lo mejor muy grandes hay que cambiar las primeras salidas y aumentar un poco la sección para aumentar los diámetros hasta las primeras derivaciones, pero poco más. ¿Vale? Perfecto, El factor de simultaneidad es lo que nos implica aquí. ¿Verdad? Pues por la parte de preguntas no tengo ninguna más para haceros. No sé si queréis incluir ¿Sí? algún tipo de última conclusión y os lo dejo a vosotros. Pues, espera, aquí hay una cosa que comentan. He visto una pregunta aquí, ¿eh? ¿Cómo han solucionado el ruido producido por el funcionamiento de los equipos?
es para Keiter, ¿vale? Carlos Martínez nos pregunta, ¿cómo han solucionado el ruido producido por el funcionamiento de los equipos de producción de energía? Bueno, realmente lo que hemos conseguido es, ante todas las aerotermias que hay, o sea, en este caso, por ejemplo, todas las aerotermias que había, que eran, me parece que eran 12, todo ese ruido acumulado es mucho ruido que cuando metes dos equipos que son iguales, las sumas son 3 decibelios cada dos equipos. Nosotros lo que aportamos son equipos de producción centralizada con muchísimo menos ventiladores y por supuesto que siempre estamos trabajando con el ruido, por supuesto que sí. De hecho, pues tenemos soluciones donde los ventiladores tienen una tobera de salida donde podemos atenuar mucho el ruido. Hacemos de hecho, todos los equipos son inverter, o sea, no trabajamos en todo nada, sino que los ventiladores se adecúan a la carga que tenemos, con lo cual sí es cierto que en un momento de punta los ventiladores irán a 100%, pero cuando no es necesario el ventilador, no entra y sale, como suelen hacer otros equipos, sino que modulamos. Y en cuanto se modula un poco la velocidad del ventilador, el ruido baja una barbaridad. O sea, aquí realmente el problema del ruido no es el que más, no me preocupa. No me preocupa en este tipo de instalaciones. Pero vamos, siempre lo intentamos cuidar porque además pensás que cuando trabajamos con Ecodiseño ya al pedirnos esa eficiencia energética han hecho que nuestras máquinas crezcan. Las condensadoras son más grandes, con lo cual los caudales de ventilación sí pueden ser mayores, pero tienen más amplitud, las velocidades son menores, ¿dónde voy a parar? Con lo cual Ecodiseño ha hecho que todo sea un poquito más, un bastante más eficiente y tiene consecuencias, por ejemplo, en ese tema, en el tema de ruido, que no son como las antiguas, donde las condensadoras eran muy pequeñas, necesitaban grandes caudales, muy poca sección de paso y los ruidos eran tremendos. Ahora la verdad es que el ruido, salvo cosas muy específicas y sitios muy complicados, nosotros no le tenemos miedo realmente a eso. ¿Vale? Bueno, pues entonces, si no hay más preguntas, ya simplemente despedirnos, agradecer a todos por mi parte, por parte de Uponor y, bueno, ahora José por parte de Keiter, agradeceros vuestra asistencia, habernos dedicado hasta ahorita y, oye, y seguiremos, ¿vale? Como yo os he comentado, si veo un poco la afectación y lo veo en comentarios y demás, hacer otro webinar donde hablemos exclusivamente de producción de agua caliente sanitaria con cálculo y diseño, nada de os cuento el equipo, no, entramos al detalle, ¿vale? De dimensionar instalaciones para la producción de acceso instantánea, ¿vale? Porque la verdad es que estamos teniendo un gran éxito con este tipo de equipos porque minimizan, no voy a decir eliminan, porque el riesgo siempre existe, pero un ejemplo pongo, una última instalación donde se ha pasado los análisis, se han reducido un 100% las unidades formadoras de colonia que se solía encontrar en análisis de la Legionela, ¿vale? Esto al utilizar instalaciones de transferencia para producción de acceso instantánea. Y esto aplica tanto a hospitales, hoteles, estamos hablando de ese tipo de instalaciones no residenciales, ¿vale? Simplemente comentaros esto, agradeceros a todos vuestra asistencia y vuestro tiempo y nada, José, despídete si quieres. Nada, yo lo único que quiero decir es lo mismo que tú, que muchísimas gracias por asistir y que por favor hacedme caso, llamadnos, pedirnos apoyo, que estamos para eso, que es que realmente lo que queremos es solucionar y dar soluciones, ¿vale? Pues muchísimas gracias y espero que nos veamos pronto. Muy bien. Gracias a todos.